Bien, chicos, bienvenidos a todos. Esta es la quinta clase ya. Eh, Primero, ¿cierto? Decirles que ya cerramos el eje de onda. No vamos a hacer más clases, al menos teóricas de eso. Lo que quisiéramos hacer en el futuro sería repaso, ¿ya? Y en base a eso, igual les recomendaría que hicieran la evaluación que les subí al Classroom. Es un controlcito que se hace por Google Forms. La idea es que lo hagan en 50 minutos, o 60 creo que les di, no recuerdo bien, pero les sirve para ver cómo están de acuerdo a los objetivos de la unidad. Si se equivocan en alguna pregunta, eh, ¿cierto? Pueden ver qué objetivo les falta cumplir, ¿ya? Así que háganlo, lo voy a dejar abierto. Había dicho que lo iba a dejar abierto hasta martes, pero hay harta gente que no lo ha podido hacer. Entonces, para que todos lo hagan así, ojalá, porque así van a saber de verdad en qué están fallando. Ujú. Onda, no sé hacer esto, no sé hacer esto. Esa evaluación es para que ustedes mismos reconozcan en qué están cayéndose, ¿ya? Y qué contenido reforzar o qué contenido pedir no a nosotros que reforcemos. Así que eso como indicación y vamos a comenzar, ¿cierto? Con una nueva unidad, la unidad 2 que le decimos, ¿cierto? Que es la clase de conceptos de cinemática. En esta clase, como dice el título, vamos a ver los conceptos básicos para estudiar la cinemática. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Los objetivos de esta clase eh, son básicamente esto. Representar vectores de manera gráfica y algebraica, considerando su elemento, módulo, dirección y sentido. Esas tres cosas. Ejecutar operatorias con vectores de manera gráfica y algebraica. O sea, aparte de representar, tienen que hacer operaciones con ellos. Deben saber hacer operaciones y la más importante es de manera algebraica y bueno, de manera gráfica también se usan las dos, ¿ya? Y la segunda, ¿cierto? La tercera, que es una de las más importantes para la otra clase, es describir el movimiento en términos de sistemas de referencia, de acuerdo a su trayectoria, posición, distancia recorrida, desplazamiento, rapidez media, entre otros. Y ojo, entre otros dice velocidad media y aceleración media. También instantánea, rapidez instantánea y velocidad instantánea. Que esos son importantes. ¿Ya? Entonces, como se fijan en esta clase, nosotros vamos a ver cinemática. Y la cinemática es el área de la física que estudia el movimiento sin atender a sus causas. ¿A qué me refiero que no atiende sus causas? Es que no nos importa por qué el objeto se está moviendo, simplemente nos interesa describir el movimiento. Es decir, nos interesa saber qué tan rápido va, cuándo va a llegar, ¿cierto? Etcétera. Todas esas características que uno describe en cinemática. No me interesa por qué adquirió esa aceleración. Eso lo ve la dinámica realmente. Entonces, lo primero recordar de la primera clase, ¿cierto? ¿Qué son los vectores? Los vectores son entidades matemáticas que poseen tres tipos que poseen tres elementos. Los vectores poseen módulo, dirección y sentido. A diferencia de los escalares solo poseen, entre comillas, como el módulo. Los escalares no se llama módulo, sino simplemente es el valor del escalar. Entonces, los vectores poseen estas tres características porque las magnitudes que son vectoriales, es decir, las magnitudes que necesitan vectores para describirse, requieren de estas tres características. Por ejemplo, eh, de nuevo, como creo que este es un ejemplo que usé yo en el video, es decir, yo tengo 3 kilos, o sea, yo peso 63 kilos. Entonces, cuando yo digo eso, que maso 63 kilos, no necesito indicar hacia dónde maso, si maso hacia arriba, si maso hacia abajo, si maso hacia el lado. Mi masa es mi masa. Es decir, son 63 kilos aquí y en la quebrada de la G. ¿Ya? No necesito decir hacia dónde va. Pero, por ejemplo, eh, no es lo mismo decir que, por ejemplo, yo a esta calculadora le ejerzo una fuerza de 3 newton. Pero van a ver que existen efectos contrarios dependiendo en qué dirección y sentido yo ejerzo la fuerza de 3 newton. Por ejemplo, si la fuerza, o sea, me ven en la cámara, ¿cierto? De al lado, ¿no? Por si acaso.
¿Se ve en la cámara? Que estoy con mi calculadora. Sí, se ve. Ah, ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo aplico una fuerza en esta dirección, ¿cómo se llama? La calculadora se mueve hacia allá. Si yo aplico una fuerza en esta dirección, la calculadora se mueve hacia el otro lado. Si yo aplico la fuerza verticalmente, la calculadora se mueve hacia arriba. Entonces, imagínense, yo les digo, hago una fuerza de 2. Y ustedes me dicen, ¿de 2 hacia dónde? Hacia allá o hacia allá. Es decir, necesito especificar la dirección y el sentido de la fuerza que estoy haciendo. Entonces existen estas magnitudes que necesitan de estas dos cosas. No me sirve solo el número, necesito especificar en qué dirección y en qué sentido. ¿Ya? Perfecto. Entonces el módulo es literalmente el número, es el largo del vector. ¿Sí? El módulo es el largo del vector y, y ya vamos a ver esta formulita acá, cuando veamos componentes de los vectores, se determina mediante el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Que uno siempre, ya vamos a ver esa fórmula, no se preocupen, pero ténganla en mente. ¿Ya? El módulo básicamente es el largo de la flecha y se determina mediante el teorema de Pitágoras. ¿Ok? La dirección, la dirección es la línea que contiene el vector y se puede medir mediante el ángulo que tiene el vector respecto a la horizontal. Nuevamente, ¿a qué me refiero con esto? ¿Sí? De nuevo tengo la calculadora, ¿sí? Entonces, ya, digamos que yo voy a hacer una fuerza de 2. Voy a hacer una fuerza de 2 newton, ¿ya? Esos 2 newtons corresponden al módulo, ¿sí? Corresponden al módulo de mi vector. La dirección es la línea que contiene el vector que yo voy a hacer. En este caso, por ejemplo, si yo hago la fuerza así, la dirección, decimos que la dirección es vertical. Ujú. Porque el vector fuerza que yo estoy ejecutando está en el eje vertical. O sea, se puede representar como la línea que contiene al vector. Que sería distinto si yo aplicara la fuerza así, de forma oblicua. En ese caso, la dirección sería oblicua. Y tendría un efecto que la calculadora iría en diagonal. Al contrario que yo lo hago si yo le aplico la fuerza de manera vertical o también horizontal. En este caso, las direcciones se definen en base a los ángulos. Por ejemplo, eh, una dirección horizontal tiene ángulo 0 respecto a la horizontal. La dirección vertical tiene un ángulo de 90 grados respecto a la horizontal. Y una dirección oblicua tiene un ángulo, bueno, no sé, más o menos estos 45 si estoy en la diagonal. Ahí, por eso se define en base al ángulo. ¿Ya? Y el sentido es hacia dónde apunta la flecha. Literalmente es hacia dónde apunta la flecha y solo adquiere significado para nosotros cuando tenemos una referencia. Por ejemplo, en este caso yo estoy, mi flecha, ¿cierto? El vector que estoy aplicando sobre la calculadora está en dirección vertical y su sentido es hacia arriba. En este caso, la fuerza que estoy aplicando tiene dirección vertical, pero no es lo mismo si la dirección vertical apunta hacia arriba o si la dirección vertical apunta hacia abajo. Son efectos distintos. Es decir, tengo dirección hacia arriba y dirección hacia abajo. Y vamos a ver que solo tiene sentido, en este caso yo lo estoy relacionando con el arriba y abajo de la Tierra. Pero por ejemplo, cuando tenemos movimiento oblicuo, ahí es más o menos difícil decir cuál es positivo o cuál es negativo, etc. Entonces todo eso depende del marco de referencia en el que estemos describiendo el vector. Usualmente nosotros vamos a usar el plano cartesiano, ¿ya? Y eso. ¿Alguna duda respecto a los elementos de los vectores, chicos? Esos son los tres elementos principales. Ya, perfecto. Ahí parece. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Algunas magnitudes vectoriales que son súper interesantes que debemos describir son estas. La posición es una magnitud vectorial, el desplazamiento es una magnitud vectorial, la velocidad es un vector, la aceleración es un vector, la fuerza, el momento lineal y el impulso, todos esos son vectores. Y todos estos de acá los vamos a abordar en esta clase porque estos son todos conceptos de cinemática.
Bueno, la aceleración uno podría discutir que es un concepto de dinámica, pero ahí uno puede eh, uno discute eso, pero al menos todos estos cuatro primeros los vamos a discutir hoy. Ujú. Entonces, acá de nuevo viene lo que le hablé, es que un vector siempre lo necesito describir en un marco de referencia. En este caso, el marco de referencia que nosotros utilizamos usualmente es el plano cartesiano. Y para términos PSU, ustedes van a usar planos cartesianos de 2 dimensiones. Creo que de hecho el de 3 dimensiones no se llama cartesiano. Ni siquiera es un plano. No sé cómo se llama. Tiene un nombre. El ¿Alguna vez? espacio, no sé cómo se llama tampoco. Sí, tiene un nombre. Ustedes van a usar un plano cartesiano. Ujú. Con eje Y y con eje X. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ubicar cualquier vector en este plano cartesiano. Puede ser un vector así. Disculpen lo feo, chiquillos. Así. Ya, no, me están quedando horrible. Pero ustedes pueden ubicar estos vectores, ¿cierto? Y siempre que ustedes tengan un vector, ustedes pueden realizar lo que se llaman las componentes del vector. ¿A qué es lo que me refiero? En este caso tenemos al vector llamado vector v, que original, v de vector. Entonces, la sombra que proyecta el vector sobre cada uno de los ejes se llama la componente. Entonces, en este caso, el vector v tiene una sombra que mide a en el eje x, es decir, a es su componente x. Y la sombra que tiene en el componente y es b, es decir, b es la componente y del vector. ¿Y cómo se representa de manera gráfica, algebraica? El vector se puede escribir de dos formas. Se puede escribir como par ordenado, es decir, primero va su componente x y después va su componente y, o se puede escribir en términos de los vectores unitarios. ¿Ya? Esta notación no se usa mucho en la PSU, ¿ya? Pero el vector unitario básicamente es un vector que mide 1. ¿Sí? Es un vector que mide 1 en el eje en el que estamos nosotros hablando. Es decir, imagínense, yo voy a tener el plano cartesiano, dibujo uno más grande, chiquillo, y yo tengo un vector, ¿cierto? Eh, que, déjeme hacer la división. 1, 2, 3, 4. Entonces digamos que acá yo tengo un vector unitario. Voy a hacerlo con otro color, con azulito. Digamos que este es el vector unitario del eje. Y ese vector de ahí mide 1. Y uno le pone un nombre. Ese vector azul en el caso del eje X se llama y-tongo. ¿Sí? ¿Cuánto mide la componente en X? ¿Cuánto mide la componente en X? Dígalo en el chat. En términos prácticos. ¿Cuánto mide la componente X? 4. ¿Pero 4 qué? ¿4 qué? Mide 4 veces el vector unitario. O sea, mide 4 y-tongo. Es decir, expreso la cantidad del vector en términos del vector unitario que yo le pongo un nombre. En este caso mide 4 veces el vector y-tongo. Y la componente y ahí ustedes van a ver qué número tiene, ¿ya? Pero da lo mismo. Acá estoy haciendo el ejemplo en el eje X, ¿ya? Exacto, súper. 4 y-tongo, ¿ya? Y el vector unitario en el eje X se llama y-tongo, ¿sí? O y-gorrito. Y el vector unitario en el eje Y se llama j-tongo, o sea, j-gorrito. J-tongo, j-gorrito, como le quieren decir, ¿ya? Eh, bueno, en inglés, o sea, mi profe le decía gorrito, yo le decía tongo. Que así me lo enseñaron en el colegio a mí, como tongo, ¿ya? Y estas dos... Tongo es un cantante. ¿Mm? Tongo es un cantante. Tongo un cantante. ¿De qué? No, no importa. Después lo Ya, busqué. ya.
Entonces, estas dos representaciones, chiquillos, son totalmente equivalentes. Son totalmente equivalentes. Da lo mismo como lo expresen. En la PSU, vamos a ver que ustedes van a ver vectores que son prácticamente unidimensionales. Es decir, que tienen una sola dimensión. ¿A qué nos referimos con eso? Es que solamente tienen o componente X o tienen componente Y. ¿Sí? Entonces, imagínense, nosotros tenemos nuestro bello plano cartesiano, ¿sí? Y digamos que un objeto se está moviendo hacia allá. Y se mueve, digamos, a 5 kilómetros por hora, hacia allá. La representación del vector velocidad, en este caso sería su módulo. Su módulo es 5, ¿sí? Pero es 5 en su componente en X, es decir, es 5 en el eje X, es 5 y tongo. ¿Cuál es su componente en el eje Y? ¿Cuál es su componente en el eje Y? Para que lo digan en el chat. Eso, 0. Es decir, 0J tongo, súper. Claro. 0J tongo. Entonces, es súper poco práctico si yo estoy trabajando con vectores unidimensionales, es decir, que tienen una sola dimensión. Entonces, uno usualmente simplemente el vector, uno como que hace un trato consigo mismo, ¿sí? O sea, como un trato implícito. Técnicamente ustedes deberían poner 5 y tongo, pero si ustedes están trabajando simplemente en el eje X, ustedes asumen que el itongo es como invisible, y uno pone 5 nomás, acordándose que estamos trabajando en el eje X, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el otro vector, por ejemplo, si un auto está yendo a 3 kilómetros por hora hacia el otro lado, llamémosle a ese vector, no sé, el vector U. Ese vector, su módulo es 3, y la dirección de ese vector va en menos y tongo, ¿sí? Va en menos y tongo. Espérame, déjeme que me quedó súper feo eso. Ya, me quedó súper, súper feo eso. ¿Ya? Eh, ese vector, su módulo es 3 porque mide 3. Y hay que multiplicarlo por el vector unitario. En este caso, la dirección está en itongo y su sentido es negativo, ¿sí? Por como tenemos el convenio en el eje cartesiano. Ese menos se distribuye, ¿sí? Y esto queda como menos 3 y tongo, ¿sí? Porque ustedes saben que la multiplicación conmuta, ¿sí? La multiplicación es conmutativa, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno escribe realmente esta velocidad en términos prácticos? Porque da lata escribir 5 y tongo, menos 3 y tongo, si todo va a estar en itongo. Entonces uno escribe que la velocidad del primero, el vector primero es 5, ¿sí? Y la velocidad del segundo es menos 3, ¿sí? Y no tengo problema acá porque los dos lo estoy trabajando en la misma dimensión, en el mismo eje, y tongo, ¿cierto? Los dos están en el mismo eje, pero a veces uno suele obviar mucho esa parte de ahí. Se suele obviar. ¿Y y qué físico no lo ha hecho? Que tire la primera piedra, ¿cierto? Eh, en general, cuando uno hace los ejercicios así a la rápida, uno olvida eso. Entonces, para que esto es definir el lenguaje que vamos a usar, ¿ya? Para que no se confundan, en general. Y en la universidad les va a servir mucho esto, porque en la universidad no van a tener movimientos de un eje, van a tener movimientos que tienen dos ejes. Entonces, ahí ustedes les va a servir esto que les estamos diciendo. Y es súper importante. ¿Ya? Continuamos. ¿Alguna duda respecto a la representación algebraica o gráfica? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Me están hablando? Ya, pero no es nada importante. Ya, perfecto. Ya, lo que pasa es que el profe de la sección 2 está con la luz intermitente, entonces me dijo que me iba a hablar si se le cortaba la luz para avisarle a los de la sección 2.
Y ahora vamos a ver operatoria de los vectores. ¿Sí? La primera operatoria es la ponderación por escalar. Ujú. La ponderación por escalar es simplemente incrementar o acortar el largo de un vector. ¿Sí? Por ejemplo, si yo multiplico por 3 un vector, ¿sí? Este 3 multiplica cada una de sus componentes. Ese 3 multiplica tanto a la componente X como a la componente Y. 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6. Entonces el vector se agranda del vector 1,2, se agranda al vector 3,6. Y gráficamente esto se ve así. Si yo multiplico el vector por 3, es que estoy poniendo el vector uno tras otro 3 veces. ¿Sí? Y eso es lo mismo que escribir el vector iniciando acá y que termine ahí sin escribir la flechita intermedia. Es decir, ahí agrandé el vector 3 veces. El vector también se puede acortar. ¿Cómo puedo acortar un vector? Lo puedo acortar si lo multiplico por una fracción. ¿Sí? Si lo multiplico por un número menor que 1, por ejemplo, si lo multiplicara por un medio, entonces el vector este de acá quedaría reducido a la mitad. El resultado sería un vector la mitad de grande. Uh-huh. Y otras cosas interesantes que puedo hacer con los vectores es que los puedo invertir. Y eso es cuando el vector se pondera por un número negativo. Porque si se fijan, cuando redistribuyo el menos 1 entre las dos componentes de los vectores, las dos componentes me quedan negativas. Y por lo tanto, eso me queda apuntando hacia el lado contrario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es el vector 1,2, el vector que tiene componente 1 ahí y 2 ahí. Y cuando lo multiplico por el menos 1, tiene componentes menos 1 y tiene componentes menos 2. Es decir, el vector se invirtió. Uh-huh. Se invirtió. Es decir, cuando tenemos vector, cuando multiplicamos por menos 1 un vector, el vector mantiene su sentido, porque si se fijan, o sea, su dirección, disculpen, porque acuérdense que la dirección es la línea que contiene al vector. ¿Sí? Mantiene su dirección, pero cambia el sentido cuando nosotros lo multiplicamos por un número negativo. En cambio, acá si se fijan, el vector mantiene tanto su dirección como sentido cuando lo multiplicamos por un número positivo. Súper importante saber eso. ¿Ya? Y la otra operación que nos interesa es la suma. La operación de la suma es súper interesante y hay dos métodos. El método gráfico y el método algebraico. En el caso del método gráfico podemos tener esto. En este caso, por ejemplo, tengo el vector A. Este de acá es el vector A. Y es el vector, y este de acá es el vector B. Si yo quiero obtener la suma del vector A y el vector B, esto es lo que hago. Coloco el primer vector en posición. Después coloco el segundo vector al final del otro. ¿Sí? ¿Se ve? Y luego lo que hago es conectar el principio del primero que puse con el final del último que puse. Uh-huh. Oh, me quedo desfasado. Qué pena. ¿Ya? Quizás fue por el cambio de formato. ¿Ya? Pero ese chiquitito de ahí debería haber quedado así. ¿Sí? Que trata de explicar esta cuestión. El vector C de ahí es realmente el vector suma entre A y B. Esa es la suma gráfica. Y acá tienen más ejemplos. Por ejemplo, si ustedes tienen acá el vector U y el vector V, ¿cierto? Ustedes colocan el vector U primero. Da lo mismo realmente cuál coloquen primero, pueden colocar cualquiera. Ahí tienen el vector U y después tienen el vector V. Entonces el vector suma va a ser desde acá, desde el principio de U, hacia el final de B. ¿Sí? Y ese vector verde que tienen ahí. Y pueden sumar más de un vector. Esa es la belleza del método gráfico. Lo único que hay que tener una buena regla, ¿cierto? Y ojalá un eje cuadriculado. Es importante. En este caso, por ejemplo, sumo A, B y C. Y si los quiero sumar, pongo A primero, después B y después coloco C. Y finalmente el vector resultante, que es la suma, va a ser desde el vector A hacia el final del vector C. ¿Ya?
Entonces tenemos eso. Esa es la suma gráfica. ¿Ya? La suma algebraica es un poco distinta. ¿Ya? O sea, es lo mismo en práctica, pero en vez de sumar, nosotros utilizamos las componentes de los vectores. ¿Sí? Por ejemplo, el vector A. ¿Qué componentes tiene el vector A? Para que me lo digan en el chat. ¿Qué componentes tiene el vector A, chicos? El vector A, el rojo, disculpen. Sorry. Sí. Puede ser tan como lo dice Seba o Damaris, da lo mismo como sea. Yo lo voy a usar en par ordenado. 1,1. Como lo dice Damaris, también está bien. 1 y tongo, 1 J tongo, está súper. Da lo mismo. ¿Ya? 1, 1. Y el Y este vector. podría ser itongo más jotatongo, simplemente. Exacto, sí. Como también dice Arthur. Porque el 1, 1 en matemática lo puede obviar. Y las componentes del vector B son 1, menos 1. ¿Sí? Y si lo sumo, simplemente sumo la componente X con la componente X y sumo la componente Y con la componente Y. O dicho de otra forma, sumo J tongo con J tongo y sumo I tongo con I tongo. Entonces, el vector A es el 1, 1, el vector B es el 1 menos 1, y la suma es que yo sumo X con X. En este caso, los dos X son 1, por lo tanto, el resultado de eso es 2. Y en este caso, cuando sumo las Y, es 1 más menos 1 y el resultado es 0. Por lo tanto, el vector resultante es el vector 2,0. ¿Sí? Entonces, miren lo que va a pasar acá, chiquillos. ¿Cierto? Eh, a ver, déjame ver si está la animación disponible. Ya. ¡No! Se le corrió un poquito. Sí, lo que pasa es que esto está en un Power viejo. Y como estaba apurado, llegué y lo copié. Y ahí debía haberse desconfigurado. ¿Sí? Pero miren, lo importante es que acá pongo primero el vector de manera gráfica y después pongo el vector B. Y el vector B, si se fijan, ahí me quedó medio desconfigurado. ¿Ya? Pero me debió haber quedado, si se fijan, pasa por entre medio por donde yo quiero. ¿Sí? Y esa es la posición que yo quiero. ¿Sí? Y fíjense que justo que el 2 calza perfecto. Entonces la resultante, ahí es ese vector negrito de abajo. ¿Sí? El vector que solo tiene componente x2 o no tiene componente y, es 0. Uh-huh. Entonces, si se fijan, tanto la suma gráfica como la suma algebraica dan los mismos resultados. ¿Sí? O sea, son métodos completamente compatibles. Claro. Y ahora vamos a hacer ejercicios. Ya, perdón. ¿Cuál es la componente del vector A? Para que me las digan en el chat. Ya aparecieron, pero para que lo digan ustedes. ¿Cuáles son las componentes del vector A? Ah, perdón, Artur. 2,1, súper. ¿Ya? Déjeme desmutear al profe Artur. ¿Ya? A ver. ¿Están listos? Ya. Perdón. Sí. Ya. El vector B, ¿qué componentes tiene el vector B? El vector B tiene componente menos 2,3. Perfecto. Muy bien, chiquillos. ¿Ya? Reconociendo componentes de los vectores son secos. ¿Ya? Y acá vamos a hacer la suma entre... Ay, qué chingado. ¿Ya? Miren, no usaron el mismo vector B, pero la vamos a hacer acá. ¿Ya? En este caso, vamos a hacer la suma de A y B. ¿Sí? A más B. Ya. Y están dando la Sí, respuesta. ya. La suma del vector A y B sería 2 menos 2 es 0. Y 1 más 3 es 4, súper. Y la suma da 0,4. Muy bien, chiquillo. ¿Y ¿cómo se llama?
Y gráficamente es así. Yo debería colocar el vector B, lo puedo colocar acá. Lo coloco acá, y si se fijan, si respeto las proporciones del vector B, que son 3 cuadritos hacia arriba, o sea, más o menos hasta allí, y un cuadrito hacia el lado, que es más o menos hacia ahí, eh, voy a tener... Ah, no, son 2 cuadritos para el lado, perdón. El vector B tiene 2 cuadritos para el lado y tiene 3 cuadritos para arriba. ¿Ya? Entonces, si respeto esas proporciones, lo vuelvo a dibujar. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a dibujar hacia acá y el vector B me queda ahí. ¿Sí? Y se fijan, cuando uno el principio de A con el final de B me queda ese vector vertical. Oye, me quedan feas estas cuestiones. Cero pulso. Y se me olvida que, Ah, está bien. y se me olvida que zoom tiene para hacer líneas. ¿Sí? En este caso el vector B lo dejaría ahí. ¿Ya? ¿Cierto? Porque ese más o menos tiene las proporciones que corresponden. Y si quiero hacer básicamente eso, va desde ahí hasta ahí. Y ese es el vector resultante, que si se fijan, llega hasta 4, pero no tiene componente en X, que es lo que simplemente nos da eso. Ujú. Sí. Sí, Recuerden, ah, permiso. Recuerden que la suma es conmutativa, entonces da lo mismo añadirle el vector B a la punta de la A o añadir el vector A a la punta de B. Ya, O justo sea tenía esa que pregunta. es lo mismo es lo hacer mismo. esto y se forma un lindo paralelepípedo. Exacto, es lo No, mismo. nada que ver paralelepípedo, un paralelogramo, eso. Sí. Ya, esa era tu pregunta nomás, ¿cierto? Sí, sí, Ya, era eso. Gracias. ya, perfecto. Ya. Sí, ¿quién dibujó eso, tú, Arthur? Sí, lo hice. Ah, qué bonito. Sí, sí, qué bonito, ya. Eso. Clear all drawings. Sí, porque si no limpio, me va a quedar feo. Ya, el otro ejemplo, acá usan el mismo A de antes, pero el B, en este caso, las componentes de B es 1, 1, ¿cierto? Ese es el vector B. Y la suma, ¿cierto? A más B me daría el vector 3,1. 3,2, disculpen. ¿Cierto? A más B. Si sumo hacia abajo. Entonces ahí está la resultante. ¿Sí? Es el vector, en este caso este sería el vector suma, que le ponen R ahí. ¿Se fijan? Tiene componente X3 y tiene componente Y2. ¿Sí? Ya. El resto no lo vamos a usar tanto ya, chiquillos. Si quieren, este Power lo voy a subir y pueden hacer el resto del ejercicio. ¿Ya? Ahora nos pasamos a los conceptos de cinemática que son importantes. Ah, Eh, ¿puedo acotar una cosita? ¿Sí? Eh, nosotros solo vimos ponderación por escalar de un Sí. vector y también la suma entre dos vectores. Ahora, al menos para el nivel PSU, la multiplicación entre dos vectores no existe, ni tampoco la división. Ya, sí. ¿Ya? Sí, así que nunca se confundan o nunca digo, hasta ahora en este nivel no se pregunten si es que dos vectores se pueden multiplicar o dividir porque es un poco más complejo que eso, porque no está hablando Exacto. de números normales, sino de vectores. Estamos hablando de vectores. La operación que vamos a ver, y la vemos cuando la necesitamos, porque tampoco tiene mucho sentido pasársela ahora si no la vamos a usar tanto ahora, porque se les va a olvidar de aquí a que es la operación de Claro. punto punto, ¿ya? Que esa es una multiplicación de vectores, Ujú. ¿ya? Exacto. Entonces, y ahora nos pasamos a vectores, ¿ya? A vectores que ya les ponemos nombre a estos vectores, ya no son vectores que están flotando en el aire y que no tienen ningún significado, sino que son vectores que tienen un sentido físico. Eso es lo importante, de que los vectores los podemos utilizar para escribir magnitudes físicas. En este caso, la posición. La posición, uno le dice, tiene varias formas de expresarse. Uno le dice X, también uno le puede poner Y, uno le puede poner también el vector posición, uno también le pone R usualmente, ¿ya?
X es cuando el objeto está ubicado en X usualmente, Y es cuando el eje está ubicado en el eje Y, y R es cuando es una ubicación azarosa. En este caso, todos estos puntos que tenemos acá son ubicaciones que no son ni puramente X ni puramente Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el vector posición se ubica en un plano coordenado, en un plano cartesiano. Es decir, siempre que nosotros queremos definir el vector posición, tenemos que definir un marco de referencia, es decir, un origen, que va a ser nuestro cero, y tenemos que definir hacia dónde va a ser positivo nuestro eje. Les recomiendo usualmente usar positivo hacia allá y positivo hacia allá, pero existen otros ejes, y yo creo que en el colegio les ha tocado que, por ejemplo, usan ejes así. Usan ese tipo de ejes, ¿sí? Porque esto en especial se usa cuando los objetos caen. Cuando los objetos caen, a los profes les gusta poner positivo hacia abajo, ¿sí? Sí, en el cuarto cuadrante. Les gusta usar eso a los profes. Porque bueno, yo creo que muchos de acá alguna vez vieron movimientos verticales, caída libre y todas esas cosas que te enseñan en la unidad de cinemática. Y en caída libre usualmente uno pone todo positivo, ¿sí? ¿Y por qué uno pone todo positivo si la cuestión va para abajo? Y uno pone todo positivo en ese caso porque el profe está usando este eje coordenado, está usando el positivo hacia abajo. Entonces, para que les quiero decir que este no es el absoluto, no es que solo este esté bueno, ese no es el 100% bueno, este también sirve, y sirve mucho para movimientos verticales. Por temas de sencillez, acá en el curso solo vamos a usar este, ¿ya? Pero si alguien tiene otra forma de ver este tipo de ejercicio, puede utilizar el que le convenga, el que le dé la gana, ¿ya? En este caso usamos este nosotros, ¿ya? Claro. Preguntaron por el cuarto cuadrante. No sé Sí, si no, ya no, sí, le respondí, Ah, ya, perfecto. y mientras está ahí, off, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso, chicos. Entonces, el vector posición, ¿ya? Para borrar un poco, si hay una pregunta, no es que entre o no, en la PSU no entran un tipo de marco de referencia. En la PSU, ¿saben cómo se lavan las manos? ¿Saben cómo se lavan las manos para el marco de referencia? Les preguntan por el módulo de la cuestión. Les preguntan, ¿cuál es el módulo de la velocidad? ¿Cuál es el módulo de la distancia? Y cuando se refieren al módulo, solo le piden el número. Entonces no les piden ni dirección ni sentido. Porque si ustedes tuvieran que definir una dirección y un sentido, tendrían que indicar signo y tendrían que indicar, cierto, bueno, un montón de cosas. Entonces, da lo mismo cuál usen para la PSU, si usan S o usan S, ¿ya? O sea, si usan el positivo, el normal, o si usan el contrario, da lo mismo. Pueden hacer el ejercicio como les plazca, porque la PSU simplemente les va a dar ¿cómo se llama? Les va a preguntar el módulo. Y esa es la belleza de eso incluso, que el módulo es invariante, bueno, no siempre, al menos en los marcos de referencia estáticos, es decir, está quieto, el módulo se mantiene invariante, el módulo no cambia. El módulo no lleva, el módulo siempre es positivo, ¿ya? Siempre positivo. Eso. Ya denme un segundo que hablaron en el WhatsApp, creo, y me da nervio que Física 2 se quede sin profe durante tanto tiempo, ¿no? Nada importante. Ya, nunca reviso el celular, pero ahora tengo que estar atento. Entonces la posición es el vector que define dónde está el objeto. En este caso, por ejemplo, el objeto B está en la posición 6,5. Por lo tanto, su vector posición es S. Ese es el vector R, ¿sí? Que define la posición de B. El vector posición de C es S. En ese caso, ese es su vector, ese es el vector posición de C. No sé por qué tiene dos números, ¿ya? No es que son comas. Ah, sí, sí, 4,5. 4, sí, uf, ya, entiendo. Y ese es el vector posición de A. No hay mucha ciencia detrás de eso.
¿ya? Simplemente saber que necesita un marco de referencia. Y ustedes ponen el 0 donde les plazca, ¿ya? Donde les plazca, realmente. ¿Ya? Sí. R es la línea recta que llega al punto donde se une X e Y, sí, exactamente. Ese es el vector R. El vector R es posición. R significa posición, como yo les dije. Le pueden poner R, le pueden poner Y o le pueden poner X. Da lo mismo, ¿ya? Ahí la verdad es que los nombres no son relevantes. Borrar todas las manuscritas, ¿ya? Después vamos a definir el movimiento de cualquier objeto, el movimiento de cualquier móvil, como el cambio en la posición de este movimiento. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, tenemos el móvil que tiene una posición R1, ¿sí? La posición verde. Y si este móvil cambia su posición, pongámosle cambia su posición a la R2, decimos que el objeto se movió. Entonces vamos a definir movimiento en cinemática como un cambio en la posición. Si no hay cambio en la posición, al menos de manera parcial, porque vamos a ver que el cambio en la posición puede variar. Si no hay cambio en la posición, vamos a decir que no hay movimiento neto. Uh-huh. No hay movimiento neto. ¿Ya? Ese es un concepto bien sencillo. ¿Ya? Después vamos a definir la trayectoria. ¿A qué te refieres, María Paula, con que puede ser que está en reposo? No entiendo tu pregunta. Cuando no se mueve está en reposo, sí. Eso. Muy bien. Esa es la definición del reposo. La trayectoria es el camino, es la forma del camino que recorre un cuerpo. En este caso, este cuerpo, por ejemplo, este móvil que va desde A hacia el punto B, tiene una trayectoria curva. Esta es la trayectoria del cuerpo, ¿sí? Es como la forma del camino que describe. Eso es lo que nosotros le vamos a decir trayectoria. ¿Y qué forma tiene esa trayectoria? Curva. Vamos a ver que en la PSU vamos a estudiar dos tipos de trayectorias. Trayectorias circulares y trayectorias rectas. Nada más. Súper sencilla. Y la distancia recorrida es la medida de la trayectoria. Es como si nosotros tomáramos la trayectoria y la estiráramos. Y pusiéramos una regla. Por ejemplo, en este caso, 0 hasta 10. ¿Sí? En este caso, la trayectoria es curva y la distancia recorrida serían 10 metros. ¿Sí? Que es lo que mide la trayectoria. ¿Sí? Es como si estiráramos la trayectoria, es decir, si sumáramos cada punto en la línea, ¿sí? Y lo tradujéramos a una línea recta muy grande. Eso es la distancia recorrida. Uh-huh. Como la distancia recorrida, si se fijan, proviene de algo que no necesariamente es recto, yo no puedo definirle dirección o sentido a la trayectoria, a la distancia recorrida. La distancia recorrida yo no le puedo definir un sentido, porque ¿qué sentido tiene esta longitud? Porque esta longitud está curvada. Entonces, es muy difícil definirle un sentido a eso. Por lo tanto, la distancia recorrida se expresa como un escalar. O sea, la distancia recorrida es un escalar. ¿Y a qué me refiero con un escalar? Que no es un vector, solo necesita el número. Uh-huh. No, no es la medida mínima. No es la medida mínima. Es básicamente la medida de todo el camino que recorrió el objeto. Eso es la distancia recorrida. A ver, ¿no estarás confundiendo con desplazamiento? Quizá, ya lo voy a revisar porque el video no lo vi. Ya, lo voy a revisar ya. Ya, pero eh, quizá usó mal un término el profesor, ahí lo discutimos. Si hay una aclaración que hacer, lo voy a decir, ¿ya? Pero para que se entienda bien, la distancia recorrida es básicamente el largo de todo el camino, ¿ya? Es el largo de todo el camino, ¿ya? Eso, ¿bien?
Después nos vamos al otro concepto que es el desplazamiento. El desplazamiento es el vector que describe el movimiento de un móvil en términos de su posición. Y módulo es igual a la distancia en línea recta entre dos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la misma trayectoria que la diapositiva anterior. En este caso, el desplazamiento sería la distancia mínima entre el punto inicial y el punto final. Ahí uno podría decir distancia mínima, pero es un vector. Dado que es la distancia en línea recta, yo puedo definir en qué sentido se hizo el desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento, si se fijan, el desplazamiento se le pone varias letras. Se le pone delta X, se le pone delta Y, si el movimiento está vertical, se le puede poner delta R, o se le puede poner delta D, o se le puede poner D, vector. Pero si se fijan, el desplazamiento siempre tiene que estar denotado con una flechita arriba. ¿Ya? En este caso, el más cómodo que uso es delta X, pero da lo mismo. ¿Ya? Son simplemente letras. Entonces, en este caso, el desplazamiento, ¿cómo se define matemáticamente? Se define como la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Imagínense yo, en este caso, yo hago un sistema de referencia. Yo hago un sistema de referencia de tal forma que es esto. ¿Sí? Entonces yo puedo dibujar los vectores. La posición inicial sería esa. Esa es la posición, ese es X, ese es, perdón, ese vector de ahí, que apunta hacia ahí, ese es el vector XY. ¿Ya? Y el vector XF es la posición final, donde termina, es la posición final donde termina el movimiento. En este caso, ¿dónde termina el movimiento? El movimiento termina en, ¿sí? Ese vector de ahí que dibujé, ese vector de ahí que dibujé, es igual a XF. ¿Ya? Déjenme ver si puedo seleccionar. Entonces, a ver. Si ustedes toman el vector XF, que es el vector final, y después toman el vector XY y lo restan, y ojo, acá el vector es menos XY, es decir, lo ponderé por un escalar. Lo ponderé por menos 1, es decir, el vector se da vuelta. ¿Ya? Déjeme ver si puedo voltear ese vector de ahí. Ya. Mejor voy a dibujar otro. ¿Todos me creen que este vector que dibujé acá, a ver, ya, este vector que dibujé acá es el vector XY, y este vector que dibujé ahí es el vector menos XY? ¿Sí? Todos me creen, ¿no? Ese es el vector XF. Claro, ¿no? Claro como el agua. Ya voy a asumir, si alguien tiene dudas me dice. Entonces lo que yo tengo que hacer para hacer esta operación, ¿ya? ¿Erika tiene una duda? Ya, ya, mira. Ya. Es perfecto, Erika. Al tiro explico de nuevo. ¿Ya? Sí. Mira, Erika. Acá yo definí un eje coordenado. Este vector de ahí, ups, ese vector de ahí, perdón. Este vector de ese color, ese es el vector XF. Es el vector que va desde el origen hasta la posición B. Ese es el vector de posición final, porque hasta ahí llega el móvil. ¿Ya? Y este vector de acá, que puse ahí, ese es el vector de posición inicial, porque de ahí parte el objeto. ¿Ya? Ese es el vector XY y ese es el vector XF. ¿Ya?
El desplazamiento se define como la resta entre esos dos vectores, como la diferencia. ¿Se entiende eso, Erika, al menos? ¿Cómo ubiqué esos vectores? Ya. Ahora lo que voy a hacer, voy a proceder a hacer la resta, ¿ya? Voy a proceder a hacer la resta. Entonces voy a tomar el vector xf, porque es el primero que me aparece en la operación, y después voy a tomar el vector que sigue. Pero el vector que sigue no es el vector xi, es el vector menos xi. El vector xi es este de acá, ese que está apuntando ahí. Y el vector menos xi es el contrario. Entonces ese es el que tengo que tomar. Entonces ese es el que yo pongo al final. Y se fijan, miren lo que voy a hacer, voy a tomar a los dos. Acá voy a tener al vector xb. Y acá voy a tomar al vector xy. Y la diferencia entre el inicio y el final de esos dos vectores me debería dar el vector de desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Por suma de vectores. Entonces voy a seleccionar, voy a eliminar ese de ahí y ese de ahí. Y se fijan, este vector de desplazamiento justamente me coincide con la línea roja. ¿Sí? O sea, es decir, me coincide con la línea recta que separa el vector A y B. Exacto. Tal cual como lo dice Janina. ¿Se entendió mi super explicación? ¿Ya? ¿O no entendieron lo que hice? Era como para demostrar. Ya, perfecto. ¿Ya? Eso. Entonces, esto es como para mostrarles que realmente es la línea recta que los une. Sí, si se devuelve al mismo punto es cero, porque estaría restando dos vectores iguales. Entonces, si restas dos vectores iguales, se va. Eh, Angie, escucha. eh, si quieres, Angie, como para avanzar un poco más, te puedo explicar acá en el break, por mientras, que vamos a dar ahora, porque creo que ya me pasé el break. Sí, me pasé por 10 minutos. ¿Ya? ¿Puedo dar una última acotación primero? Sí, 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 sí. Sí, que siempre que veamos el delta X, ese delta, ese triangulito que significa diferencia, siempre va a ser final menos inicial. Después vamos a ver, por ejemplo, diferencias de velocidades o de otras cosas, ¿no? Y siempre que aparezca ese delta, significa que es una diferencia entre un valor final y un valor inicial, que es como un tip que les podemos dar. Ya. Ya, perfecto. Chiquillos, ahora tómense el break. Volvemos a las 7:20. A las 7:20, ¿ok? ¿Ya? A las 7:20 y no desconecten el Zoom. No lo desconecten, apaguen la cámara nomás y todo eso. ¿Ya? Por mientras. Angie, ¿necesita que te explique esto de nuevo? Porque creo que no entendí. Creo que interpreté. Angie, ¿necesita que explique esta diapositiva de nuevo? ¿Está bien? Ya, bueno. Ya. ¿Qué hemos pasado? Hemos pasado vectores, operaciones con vectores, y hemos pasado los conceptos de cinemática. Mira, lo voy a mostrar todo lo que hemos pasado. Eh, Hemos pasado, ¿cierto? Lo muestro rápido. Las componentes de un vector, módulo, dirección y sentido, algunas magnitudes vectoriales que tenemos que conocer. Vimos las componentes de un vector de forma gráfica y forma algebraica. Vimos operaciones, vimos ponderación por escalar, suma de vectores. Estos son puros ejemplos de suma. Puros ejemplos de suma. Y estamos viendo conceptos de cinemática. Posición, movimiento, trayectoria y distancia recorrida. Y este ejemplo que estamos viendo el desplazamiento. Que es el último que estamos mirando ahora. Eso es lo que hemos visto, Angie, hasta ahora. O sea, Janina, perdón.
Ya, chiquillos, si no tienen más dudas, vuelvo a las 7:20, así que cambio fuera. A ver. Yanina, ¿aún tienes la duda de qué es dirección? Aprovechando que yo sigo acá. Ya, la dirección, como lo había explicado antes, la dirección es la línea recta por la cual está contenida el vector. Deja ver si puedo dibujarlo acá. Pongamos que el vector es este, puede ser cualquiera, puede ser, es casi como un 2,1, algo así. Entonces la dirección de este vector va a ser la línea por la cual está contenido este vector. O sea, sería esto de acá. El sentido es lo que podemos decir si es que va hacia arriba o hacia abajo, o hacia qué lado está apuntando la flecha. Pero la dirección es esta línea donde está contenida el vector. No sé si queda un poco más claro. Entonces, ponte cuando nosotros multiplicamos por -1, que sería invertir el vector lo que está haciendo es, se mantiene la dirección, pero está cambiando el sentido. ¿Por qué? Porque está cambiando el sentido en el cual apunta la flecha. ¿Se entiende más o menos? ¿O no? Ya, bacán. Qué bueno. De nada. No, ya. Desde ahora estamos grabando, chicos. Estamos de vuelta. Habíamos terminado con este vector, ¿cierto? Con el vector desplazamiento, que es un vector súper importante para escribir los cambios en el movimiento. De hecho, si el vector desplazamiento es 0, para la cinemática, ¿cierto? Es que el movimiento fue nulo. O sea, es decir, si la posición inicial y la final son idénticas, el movimiento neto fue 0 porque el desplazamiento es 0. Entonces, el vector que escribe el movimiento en términos de cinemática de un móvil. Entonces tenemos eso, y continuando después al otro concepto que es la rapidez media. Ajá. La rapidez media es la distancia recorrida por intervalo de tiempo. Es decir, ¿cuánta distancia se recorre en un intervalo de tiempo? Ese intervalo de tiempo puede ser 1 segundo, 2 segundos, dependiendo qué unidad nosotros definamos. ¿Ya? Usualmente es el intervalo de tiempo que nosotros definimos, usualmente es 1 segundo, 1 hora, ¿ya? Que son, y muy pocas veces he visto velocidades en minutos.
es decir, que se definan por minuto, ¿ya? Pero se puede, ¿ok? Entonces, y la distancia la podemos medir, ¿cierto? En metros, la podemos medir en kilómetros, y algunos ejercicios de la PSU a veces están hasta en centímetros, ¿sí? Entonces, ojo, ¿cómo decimos para denominar la rapidez? La V. Ujú. Y realmente la rapidez media la definimos como VM, velocidad media. Y en el sistema internacional se utiliza la unidad del sistema internacional. Ajá. Entonces, la distancia en el sistema internacional se mide en metros y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Por lo tanto, las unidades que tiene eso son metros por segundo, pero puede estar en cualquier combinación. Pueden ser metros por minuto, ¿sí? Pueden ser centímetros por segundo, por ejemplo. Y la más típica, kilómetros por hora, que es como la más natural que uno conoce. Porque si yo les digo 20 metros por segundo, no sé si me pueden decir si eso va rápido o lento, ¿ya? O sea, en términos... Qué rápido. Sí, Imagínate avanzar 20 metros en un segundo. sí, eso es muy rápido. Se tendría que hacer una conversión, ¿no, profe? Sí. Dependiendo del ejercicio. Si el ejercicio no pide que hagan conversiones, no la hagan. Ustedes adaptan, ¿cierto?, las unidades a lo que les pide el ejercicio. El ejercicio va a trabajar con una unidad y ustedes tienen que respetar las unidades del ejercicio, nada más. Eso es lo que les digo. Las conversiones de unidades las vimos en la primera clase y las vamos a repasar, ¿ya? Entonces, primero, ¿por qué se le dice media? ¿Alguien sabe por qué se le dice rapidez media a este tipo de rapidez? ¿Por qué lleva ese apellido? ¿Por qué no simplemente rapidez? Ya, Arthur, ¿cómo se llama? Están pidiendo tu cabeza. O parece Eh, que no le gusta en la olla. sí. Ya, cualquier cosa, cualquier acotación Sí, te digo. mira, espérame. Deme un segundo, voy a hacer algo. O le bajo el audio, el volumen al micrófono. Sí, puede hacer eso, ¿no? Sí, voy a hacer eso. Ya sí, perfecto, no se escucha ya. Eh, ya, a ver, aquí estamos. Existe la instantánea también. Por el movimiento de dos o más cuerpos dependiendo de la dirección y el sentido. Eso no es exactamente correcto, Angie. Eh, Porque la rapidez se define de un solo cuerpo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Vamos a ver que lo que tú dices, más cuerpos dependiendo de la dirección y el sentido, eso, ¿cómo se llama? Eso depende del marco de referencia. Vamos a ver que el cambio de referencia cambia. Estamos preguntando por qué se le pone el apellido de rapidez media. ¿Por qué se le pone rapidez media? Y es por esto, mira. Vamos a dar un ejemplo y vamos a explicar eso, ¿ya? Ahí va muy bien lo que dice Carolina, por el promedio de la velocidad. Media, acuérdense, muchas veces van a ver que media va a referirse al promedio aritmético, ¿ya? En este caso no es exactamente el promedio aritmético, pero es una representación de eso, ¿ya? Digamos que Pedrito va desde su casa a la casa no sé, de Alexis, ¿ya? Pedrito va a la casa de Alexis y Pedrito toma este camino, ¿sí? Por acá hay una avenida principal, así que hay un semáforo, tiene que esperar un poquito y dobla en esta cuadra y llega a la casa de Alexis. Esta parte de acá mide, por ejemplo, 50 metros. Esta parte de acá mide 30 metros. ¿Ya? No está a escala, obviamente. Esto de acá mide otros 30. Y esto de acá mide, digamos, 10 metros. ¿Ya? Para
que se me va la motricidad fina. Primero, y digamos que en todo ese tiempo Pedrito se demoró, a ver, para dar un múltiplo debería ser 60, 120. Ya, digamos que Pedrito se demoró 2 minutos en hacer todo su viaje. ¿Sí? Digamos que se demoró 2 minutos en todo su viaje. ¿Ya? La razón entre la distancia recorrida por un cuerpo en una unidad de tiempo, esa es la definición de rapidez media. ¿Ya? Pero primero, calculemos varias cosas. ¿Ya? Acá podemos calcular hartas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto es la distancia recorrida por Pedrito? ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia que recorrió Pedrito? Desde su casa a la casa de Alexi. Ese es un 10 por si acaso. ¿Alguien? 100. Ya. A ver, déjame ver si la suma no me falla. 50 más 30 son 80. Y 80 más 30 son 110. Y 10 son 120. ¿Ya? O sea, recorrió 120 metros Pedrito. El de con 50. Sí, parecía un 30, perdón. Ese es un 50, perdón, chiquillo. ¿Ya? Es un 50. ¿Ya? Ya. Eso. ¿Ya? 120. Entonces, ¿cuál sería la rapidez media de Pedrito? La rapidez media de Pedrito serían 120 dividido en el tiempo que se demoró en hacer ese recorrido. ¿Sí? ¿Cuánto se demoró? Digamos, 2 minutos. Es decir, Pedrito se demoró 2 minutos en hacer ese recorrido. Su rapidez, por lo tanto, son 60. 60 metros por minuto. ¿Sí? Hay ¿Qué? una conversión súper interesante ahí, ¿Qué? porque un minuto son 60 segundos. Sí, exacto. Entonces, es súper interesante eso, porque acá yo lo decidí expresar en esos términos, daría 1 metro por segundo. Al tiro le digo, usted, lo que hizo la compañera, transformar los 2 minutos, y ustedes saben que 2 minutos son 120 segundos. Es decir, la velocidad media también puede calcularse como 120 metros en este caso, dividido en 120 segundos. Y la velocidad expresada en metros por segundo sería 1 metro por segundo. ¿Sí? Bien. Ahora, un poco ya el objetivo, esto es principalmente decirles cómo calcular esto, pero el otro objetivo es, ¿cómo se llama? Eh, es decirle el concepto de media. ¿Pedrito anduvo a 60 metros por minuto toda su trayectoria? ¿Puedo asegurar que Pedrito anduvo a 60 metros por minuto en toda su trayectoria? No, porque de hecho yo les dije que acá había un semáforo. Entonces ahí Pedrito anduvo a 0 metros por minuto. ¿Ya? Anduvo a 0 metros por minuto. Por lo tanto, ese 60 metros por minuto es un promedio de la velocidad de Pedrito. Entonces eso es un promedio, ¿ya? Por eso uno le dice velocidad media. ¿Ya? Disculpen. Disculpen, chiquillos, que me distraje porque mi mamá entró a buscar algo a la pieza. Entonces me distraje por eso, pero... eh, ya, acá. Estamos. Entonces, la rapidez instantánea sería la rapidez que tenía Pedrito en cada momento. Entonces, si yo les dijera que Pedrito caminó a 1 metro por segundo acá, después caminó a 2 metros por segundo acá, después acá se quedó quieto, después acá anduvo a 1, 1, 1, 1, después anduvo a 2, porque corrió para alcanzar el semáforo, después 1, 1, 1, 1, 2, 2, corrió pero no alcanzó.
y se tuvo que quedar quieto. Y después siguió, ¿cierto? Anduvo a 1 y en promedio anduvo a 1 metro por segundo o 60 metros por minuto, contando todo el tiempo en el que aceleró y todo el tiempo en el que tuvo quieto. Eso por eso se dice rapidez media, porque es la rapidez de un intervalo grande y yo no sé lo que pasó entre medio. En cambio, la rapidez instantánea es la rapidez que tiene en cada momento. Es decir, la unidad de distancia que recorre en cada segundo. ¿Sí? O sea, en cada momento de la trayectoria. La velocidad media, al contrario, es la magnitud vectorial que describe la tasa de movimiento de un objeto, ¿cierto? Por lo tanto, posee módulo, dirección y sentido. En el caso anterior, que ya no me acuerdo cómo lo dibujé, era así. Ya. ¿Ya? En el caso anterior, que era así, en este caso, ¿cuál es el vector que define el desplazamiento de Pedrito? El vector que define el desplazamiento de Pedrito es este vector, el que va de ahí hacia ahí. Ese es el vector de desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad de Pedrito sería, en este caso, vamos a poner posición final menos posición inicial, que eso de ahí es desplazamiento, eso es delta X, menos, o sea, dividido delta T, ¿ya? ¿Y alguien me puede decir cuánto mide el desplazamiento de Pedrito? Esto era 50, esto era 30, esto era 30 y esto era 10. Igual es difícil decirlo. Digamos, ¿quién se anima? A ver quién se anima. Porque necesito saber el desplazamiento. Necesito definir cuánto mide delta X. 40. Mide 40. Y acá tiene que ocurrírsele el ingenio. Ya les voy a soplar por ahora. Pongan el vector en un eje coordenado. Para los vectores siempre necesitamos un eje coordenado. ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia horizontal que recorrió el vector? 50 más 30. Esos son 80. Recorrió 80 lateralmente. ¿Y cuánto recorrió verticalmente? 40. Entonces esas son lo que acabo de poner ahí son las componentes del vector. ¿Sí? Y el módulo de un vector se saca con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Porque esto es un triángulo rectángulo. Acá abajo mide 80, esto de acá mide 40, y esta acá es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a 40 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Sí? Este es un teorema súper importante en geometría. Y para despejar cuánto mide la hipotenusa de un triángulo, tienen que sacar la raíz de eso. 40 al cuadrado son 1600. ¿Sí? 1600 y 80 al cuadrado son 6400. ¿Sí? Y eso, déjenme ver si da una raíz justa. 1600 más 6400, es 8000. Ya, eso no da raíz justa. La raíz de 8000 es, Como 90 más o menos. sí, como 90. ¿Ya? Ahí ustedes podrían tomar un estimado. Yo les digo al tiro cuánto es la raíz de 8000. ¿Ya? La raíz de 8000 es 89. Qué buena aproximación. ¿Se fijaron cómo lo hizo Arthur? Eh, porque 90 por 90 es 8100. Entonces a él aproximó el número por el número más cercano que posee. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto da 89. Y eso es dividido en el tiempo. ¿Sí? Eso es dividido en el tiempo que anduvo el móvil, que en este caso son 2 minutos. Pero ojo, acá me falta algo, ¿cierto? ¿Qué me falta en este cálculo? ¿Ya? Ahí yo no estoy calculando el vector velocidad. Estoy calculando algo muy parecido.
¿ya? Ahí estoy calculando algo muy, muy parecido. Ahí lo que yo estoy calculando, que eso me va a dar 44,5 metros por minuto. Si se fijan, dio menos que la rapidez media. Ahí lo que yo estoy calculando, chiquillos, es el módulo del vector v. ¿Ya? Eso. Tiene que ver con la flecha. Ahí yo no estoy... Si se fijan, ese número que yo estoy no indica ni dirección ni sentido. ¿Sí? Ese número, el 44,5, le falta decir hacia dónde va y le falta decir hacia dónde viene. ¿Ya? O sea, va oblicuo. Entonces, yo acá tendría que definir el ángulo o expresarlo en términos de los vectores unitarios. ¿Ya? Entonces, lo que usualmente ustedes van a calcular va a ser el módulo de la velocidad media. Porque en este caso yo tendría que definir cuáles serían los vectores. ¿Sí? Tendría que definir cuáles son los vectores. Entonces, no es lo que me interesa ahora. ¿Ya? Por eso les digo que en general ustedes cuando calculan directamente con el largo de la flecha, con el largo del desplazamiento y lo dividen por el tiempo, ahí ustedes lo que están haciendo es calcular el módulo de la velocidad. ¿Ya? No están calculando el vector velocidad, porque si fuera el vector velocidad, acá yo tendría que indicar en qué eje está. Y si se fijan, este 44,5 no está ni en el eje Y ni en el eje X, ese está en una dirección oblicua. Tendría que terminar las componentes de ese vector o básicamente definir el ángulo. Si acá ustedes me ponen el ángulo, ahí está súper bien, ¿ya? Porque ahí eso se llama definirlo en coordenadas polares, ¿cierto, Arthur, no? Sí. Pero las coordenadas polares no son las que a nosotros nos interesan. ¿Se entiende? Una cosa que se puede hacer también, voy a anotar, Felipe, acá, al lado, Sí, dale. que la velocidad, si es que le quieren expresar como un vector y no saben cómo trabajar con ángulo y todas esas cosas también, nosotros ya sabemos que la velocidad como vector tiene por coordenadas 80 en el eje X y 40 en el eje Y, ¿cierto? Y como tenemos permitido multiplicar por un escalar, que es lo mismo que multiplicar por un medio, como dividir por 2, entonces la velocidad también lo vamos a expresar como este vector de acá, como 40, 20 metros partido en segundo. Metro partido minuto, en ese caso. Minutos. Porque dividiste por 2. Sí. Súper, súper valioso lo que hizo el Arthur ahí. ¿Ya? Porque ahí lo usó en forma vectorial. Usó el vector y ahí está súper bien. Ahí está súper claro porque dice que va 40 positivo hacia arriba y 20 positivo hacia abajo. Y se fijan, si ustedes lo hacen en su calculadora, ¿ya? Si sacan el módulo con teorema de Pitágoras, es decir, si sacan la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 20 al cuadrado, y se los voy a mostrar, ¿ya? Este es un cálculo medio latero. 40 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿cierto? Eso le da, ahí si lo ven, le da 2 lucas. Y si saca la raíz de 2 lucas, ¿cierto? La raíz cuadrada de 2 lucas, ¿cuánto les da? Les da 44,7, ¿sí? Que es súper parecido a lo que yo saqué acá abajito, que es el 44,5. Es decir, si se fijan, los métodos son súper congruentes entre si yo lo calculo como vector y después le saco el módulo, aquí yo le saque el módulo al desplazamiento y lo calcule al tiro. ¿Se entiende, chicos? ¿Ya? Ya, perfecto. Bien. Ya. Y ahora nos vamos a lo último. Acá está lo de la instantánea. Déjenme borrar todas las anotaciones. ¿Cómo era esto? Acá, clear. All drawings. Ya. Entonces, miren. Acá, súper. Que la rapidez y la velocidad instantánea son a la rapidez y la velocidad que hay en un instante. Y estas sí que son siempre iguales en módulo. ¿Sí? La velocidad instantánea es igual numéricamente en módulo a la rapidez instantánea. Son totalmente iguales. ¿Ya?
Lo único que pasa es que una es la magnitud vectorial y la otra es la magnitud escalar. La velocidad siempre se mide en un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempos es mínimo. Realmente la velocidad instantánea se define cuando el límite de... O sea, en la universidad se lo van a pasar, ¿cierto? Que es cuando el límite de, de dx, ¿cierto? Del diferencial de la posición sobre el diferencial de tiempo, ¿cierto? No, creo que eso está mal. Disculpen. Es delta x sobre delta t. Ya, mira, da lo mismo. Pero va a ser el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Sí? Es decir, cuando estoy en el instante. Un instante tiene una duración muy chiquitita. ¿Sí? Entonces, para que lo entiendan, en este caso, vamos a ver cuándo podemos trabajar con rapidez y velocidad instantánea, eh, que va a ser con la ecuación de velocidad, porque la ecuación de velocidad nos va a dar la velocidad instantánea. Eh, pero para que entiendan la diferencia con la media, es que es la velocidad que ustedes tienen en el momento. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van en el auto y el velocímetro del auto está marcando, no sé, 40 kilómetros por hora, es que ustedes en ese momento están yendo a 40 kilómetros por hora. Y eso es la rapidez o la velocidad instantánea lo que marca el auto. ¿Qué está marcando? ¿La rapidez o la velocidad instantánea? Si el auto les marca que van a 40 kilómetros por hora, ¿qué le están diciendo? ¿La rapidez o la velocidad instantánea? Exacto, es la rapidez, porque no está indicando hacia dónde van, no le está indicando el vector. Sería muy raro que le indicara el vector. Quizá los GPS le indican eso, porque le indican en qué sentido se está moviendo al norte, al sur, etcétera, ¿ya? Y ahí le están indicando de alguna manera, le están indicando de alguna manera la dirección y el sentido. Entonces, estas cosas de acá también marcan velocidad instantánea. O sea, la rapidez instantánea que ustedes tienen que tener en ese momento. También esos son los límites de velocidad. Pero acuérdense, siempre que yo quiera definir una velocidad instantánea, tiene que decirme dirección y sentido. Si no me dice dirección ni sentido, de alguna forma, yo no puedo decir que estoy hablando de velocidad. Y si yo voy en el acto en línea recta, te está siguiendo refiriendo a la rapidez. Porque lo que te marca el velocímetro no te dice si va en línea recta o no. Te está diciendo que está a 40. Si el velocímetro te marca 40 en línea recta hacia adelante, ahí te estaría diciendo la velocidad. Pero el velocímetro no te dice eso. Ah, de hecho, mi profe le decía, sí, po, pero eso sí, el velocímetro de los autos no, el velocímetro no marca la aceleración, marca la rapidez. Te dice que vaya a 40 kilómetros por hora. Ujú. Ya. Pero la línea recta sería dirección o sentido, la línea recta sería dirección, ¿sí? Porque te está indicando cuál es la línea que sigue el auto. Y el sentido es si va hacia adelante en la línea o si va hacia atrás en la línea. Claro, porque también puede estar retrocediendo, ir en reversa sobre el auto, y eso sería un Ujú. sentido contrario. Sí, contrario, ¿ya? Pero el velocímetro no te dice si va a ir para adelante o para atrás, ¿sí? Disculpen que yo no manejo. Creo que... Ya, pero tampoco te dice si está ahí en línea recta o si está ahí en una curva. Eso no te lo marca el velocímetro. ¿Ya? Jennifer, ¿quiere hablar? ¿Levantaste la mano o te equivocaste? ¿Ya? ¿Jennifer? Ya. Bueno, Jennifer, si quieres hablar, levanta la mano de nuevo. ¿Ya? Sí, yo como dijo. Seguro. Para estar seguro, porque muchas veces se equivocan. Ah, ya sí. No, sí entiendo, full. Ya. En especial cuando uno está desde el celular se equivoca. Bien. Y ahora lo último. Conversión de unidades. ¿Cómo pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? A todo lo que le interesa.
¿Ya? Entonces, mira, acá hay un shortcut. Si alguien quiere, ¿sí? Si alguien se lo aprende, para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, tienen que multiplicar por 3,6 y si quieren hacerlo al revés, tienen que dividir. ¿Pero por qué? Digamos, ustedes tienen acá 1 metro. ¡Ay, qué feo me quedó eso! Imagínense que acá ustedes tienen 1 metro por 1 segundo. Y acá el factor de conversión que ustedes tienen que realizar son 2. ¿Sí? Yo lo hago, este es mi método favorito, ¿ya? Yo siempre lo vendo, por si a alguien le interesa y a alguien le gusta. Si yo quiero transformar de metro a kilómetro, entonces yo tengo que dividir abajo, tiene que haber 1 metro, y arriba tiene que haber 1 kilómetro. ¿Sí? Y entonces tiene que haber unidades que sean equivalentes acá. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto? 1 metro, 1 kilómetro, son 1000 metros. ¿Cierto? Eso es cierto. Y si quieren pasar de segundo a hora, tengo que eliminar el segundo, por lo tanto el segundo va arriba. Y la hora tiene que ir abajo. Entonces, 1 hora son, y esto se lo tienen que saber, es muy útil para la vida, 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, acá el metro con el metro se va, el kilómetro, o sea, el metro con el metro se va, y el segundo con el segundo se va. Y las unidades que sobreviven son el kilómetro y la hora. Y se fijan, les queda 3600 dividido 1000. Y ese 3600 dividido 1000 es el 3,6 que ustedes ven en el shortcut que hay ahí. ¿Sí? De ahí viene ese factor de conversión. ¿Ya? ¿Se entiende? Es súper sencillo. ¿Alguna duda con esto? ¿No? No. Ya, perfecto. Ya, y el último concepto que tenemos que ver es la aceleración media. ¿Ya? La aceleración media, chiquillos, es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. También es una magnitud vectorial porque proviene de la velocidad. Puede hacer variar cualquier propiedad vectorial de la velocidad. Eso es súper importante. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A qué es lo que me refiero? Es que si en el tiempo, por ejemplo, ya, uno parte en el auto, digamos que el auto va en línea recta. Entonces, la velocidad del auto es 5 metros por segundo. Y después va aumentando gradualmente. Después la velocidad, digamos que es 10 metros por segundo. ¿Sí? Y después digamos que la velocidad es 15 metros por segundo. Y después digamos que la velocidad, ustedes le siguen dando el pedal, ¿sí? Y al otro segundo es 20 metros por segundo. ¿Sí? Y ustedes ahí van, entre comillas, ustedes entienden que eso es ir acelerando, ¿no? Digamos que esto es cuando parte en tiempo cero, esto pasa al 1 segundo, esto pasa a los 2 segundos y esto pasa a los 3 segundos. ¿Alguien me puede decir a qué tasa va aumentando la velocidad a qué tasa va aumentando la velocidad este móvil? ¿De cuánto va aumentando la velocidad, me refiero? De- exacto, súper bien. Si se fijan, de 5 a 10 son 5. De 10 a 15 son 5. De 15 a 20 son 5. Súper, súper bien. Entonces, fíjense que esto aumenta de 5 metros por segundo, pero no en cualquier parte. Aumenta de 5 metros por segundo en un segundo. ¿Sí? No es lo mismo que tú aceleres 5 en un segundo que aceleres 5 en 2. Es distinto. ¿Ya? Entonces, por eso hay que definir también el tiempo. Entonces, arriba va el cambio de velocidad y abajo va el tiempo en el que se realiza ese cambio de velocidad. Y si ustedes dividen, el segundo con el segundo quedan abajo. Y por eso la velocidad se mide en metros sobre segundo cuadrado. Y realmente da mucho más sentido verlo así,
porque significa que el auto va aumentando 5 metros por segundo en cada segundo. Eso significa el 5 metros por segundo cuadrado. Ese es el sentido físico de esa magnitud. Y ojo, en este caso, ¿qué es lo que está variando del vector? ¿Qué propiedad del vector está variando? ¿Qué propiedad del vector? ¿Cuál de las tres propiedades del vector varía? Será su... El módulo, súper bien. Súper bien. Pero pueden haber casos que lo que varía son otras magnitudes. Por ejemplo, cuando ustedes doblan, por ejemplo, el vector de ahí, y ustedes doblan en una recta hacia abajo, esta es su velocidad inicial y esta es su velocidad final. ¿Sí? Y digamos que ustedes acá iban a 5 y acá siguen yendo a 5. Y acá sí hubo aceleración. Aunque no haya cambiado el módulo de la velocidad, cambiaron dos cosas. ¿Qué cambió en ese caso? Cuando doblan, por ejemplo. ¿Qué es lo que cambia? Sentido y dirección, súper. ¿Ya? Lo más importante es que cambia la dirección, porque acá va en dirección horizontal y acá cambia en dirección vertical. ¿Ya? El sentido cambia absolutamente cuando cambiamos de dirección. ¿Ya? Porque el sentido solamente tiene significado cuando lo definimos respecto a una dirección. ¿Ya? Entonces ahí cambian las dos cosas. ¿Ya? No, las dos. O sea, el sentido depende de la dirección, sí. Exacto. El sentido necesita tener definido una dirección. ¿Ya? Yo no puedo decir voy para arriba o voy para abajo. Sí. O sea, bueno, ahí con la... No puedo decir si estoy yendo al positivo o al negativo, ahí tú no me vas a entender. Tengo que definirte en qué dirección estoy hablando. Por ejemplo, si estoy en el eje Y, positivo puede significar para arriba o para abajo, pero tengo que definir que estoy hablando vertical. O si estoy horizontal, positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Entonces me tienes que definir qué dirección antes que yo defina el sentido. ¿Ya? Y se fijan, si usted hace la resta, de estos vectores, acá para anotar, este de acá es el vector de velocidad final. Ups. Este chico de acá es el vector final y le tengo que restar el vector de velocidad inicial. El vector de velocidad inicial es él. Por lo tanto, el negativo del vector de velocidad inicial tiene que ser el que va contrario. Entonces, este es el que yo tengo que tomar. ¿Sí? Sí, todos entienden que yo tomo, todos entienden que yo tomo el contrario, porque acá aparece menos b. Como aparece menos b, tengo que tomar el contrario. Y acá hago la suma, y se fija la suma va hacia allá. Y ese vector de ahí, ese sería el vector aceleración. O sea, ojo, hay que dividirlo por el tiempo, ¿ya? Pero no nos preocupemos tanto de eso. Ese sería el vector aceleración. Y se fija, justo coincide que cuando el móvil dobla, así, es como si hubiera un vector que estuviera hacia acá, forzando que el vector velocidad cambie, ¿sí? Es como si hubiera un vector que está tirando hacia acá, que hace que el vector velocidad cambie. En ese caso, ese sería el vector aceleración. ¿Y hay una duda? No lo puedes calcular, po. No, sin tiempo no hay nada. Sin tiempo no hay nada. Simplemente. Sí. Sí, sí, lo importante para estos ejercicios es definir el origen espacial y definir el tiempo, porque Y sin esas definir dos el cosas tiempo. no hay cinemática. Exacto. Espacio y tiempo son muy, muy importantes. ¿Ya? Y ahora, chiquillos, esto es como lo último. Y antes, como para no dejar todo en nada y, y liberarlos para que vayan a descansar, ¿ya? Y liberarlos para que vayan a descansar, les quiero poner un ejemplo de la guía, ¿ya? Como preguntas que pueden hacer, ¿ya? Entonces, quiero ponerles un ejemplo de la guía, ¿ya? La guía es súper larga, ¿ya?
La dirección no depende del sentido, ¿ya? No, al revés. Al revés, el sentido depende de la dirección, ¿ya? Entonces, acá la guía que les subí, chiquillos, tiene mucho ejercicio, mucho ejercicio, ¿ya? Eh, ya vamos a hacer el ejercicio de la rueda, ¿ya? Como para aplicar. Estos son ejercicios que le pueden aparecer en la PSU, ¿ya? El ejercicio de la rueda, que es como... Esta está en el Drive. Chiquillos, cuando yo subo, esto es como para todos, cuando yo subo la información, cómo preparar la clase en vivo número 5, ahí yo les pongo todos los links para que vayan a todos. Entonces, para que los vean, aparte que ya están en el Drive, ustedes tienen el link del Drive, y aparte yo cuando les subo las instrucciones para la clase, les vuelvo a poner los links directos para lo que tengan que ver. Entonces, revisen las publicaciones del Classroom o del Telegram, y ahí van a poder acceder a todos los links más fácil, o revisen el Drive, ¿ya? Por si acaso. Pero están ahí. Y si me equivoqué, obviamente me dicen, ¿ya? Entonces, miren, el vector cambio de velocidad en un intervalo entre 0 y t se define como la velocidad en el tiempo t, digamos velocidad final, menos la velocidad en el tiempo 0, digámosle velocidad inicial. Vt es lo mismo que Vf y V0 es lo mismo que Vi. Las notaciones son completamente iguales, ¿ya? Donde V0 corresponde a la velocidad del inicio y Vt corresponde a la velocidad en el intervalo. En la figura se muestra una rueda de la fortuna que gira en sentido antihorario. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor el vector de cambio de velocidad para un carrito entre la parte más alta de la rueda y la parte más baja de la rueda? ¿Ya? Entonces tengo que ver cuál es el vector velocidad arriba y cuál es el vector velocidad abajo. ¿Hacia dónde apunta el vector velocidad en la parte baja de la rueda? A ver, por ejemplo, les voy a dar varias opciones. Ya, a la derecha. Muchas gracias, chiquillos. Antes de que yo les diga. Ahí, hacia allá apunta el vector BF, ¿sí? Y hacia allá apunta el vector BT. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para determinar la dirección del vector? Restarlos. Y esto es un ejercicio de PSU muy básico, pero que evalúa que ustedes sepan vectores. Si se fijan, entonces la PSU no pregunta directamente vectores, pero necesitan tenerlos incorporados para contestar estas preguntas. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Eh, eh, ¿Por qué la derecha? porque la rueda gira en sentido antihorario, ¿sí? La rueda está girando así. Entonces el vector velocidad te dice hacia dónde apunta la velocidad en ese momento. En la parte de arriba, la velocidad apunta hacia allá, ¿sí? Cuando está ahí arriba. Va así, la velocidad va cambiando, eventualmente, pero la velocidad ahí va hacia allá, después la velocidad va oblicua, después la velocidad va hacia abajo. Cuando estás en el punto bajo de la rueda, la velocidad va a apuntar hacia la derecha. Gracias, Arthur. Mira, Claro, ahí se puede ver cómo... sí, ahí es lo que le pasa a la velocidad de la rueda. Súper. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende mejor, Jennifer? Ya, perfecto. Entonces estamos en este punto. Ahora lo que tenemos que hacer es restar los vectores. Entonces les digo, tomen el vector B0. O sea, tomen el vector B final. El vector B final va hacia la derecha, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es tomar el vector menos B0. El vector menos B0 es este vector de acá arribita, ¿sí? Es este vector de acá arribita, pero contrario. Entonces es ese vector. Ese vector lo mismo, pero al revés. Y lo que tienen que hacer es ponerlo al final del otro vector, ¿sí? Y fíjense qué lindo, ¿no? Entonces ahora lo que yo hago es unir, voy a usar otro color, el amarillo, a ver si se nota, es unir el final del vector, o sea, el inicio del vector con el final del vector. ¿Y qué es lo que me da como resultado? Ese vector que es el doble de grande, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Es la C. Sí. Y si se fijan, este ejercicio es súper sencillo, entre comillas, pero requiere que ustedes entiendan vectores. Requiere que ustedes lo entiendan. Y se fijan, tiene sentido, ¿no? Porque ¿cómo tuvo que cambiar la velocidad de la ruedita? La ruedita va así, y después tiene que ir, la ruedita va hacia allá, y después tiene que ir hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ruedita para llegar de esta velocidad a esta velocidad? Lo que tiene que hacer es retroceder, ¿sí? Es decir, hacer un B, y después tiene que avanzar una hacia allá, es decir, 2B. Entonces, el cambio de velocidad, si se fijan, en total fue desde acá hasta acá. Y tiene mucho sentido que haya sido así, ¿ya? Se fijan, los vectores también tienen un sentido físico. No los tienen que tomar como entidades matemáticas tan abstractas, sino que lo tienen que considerar como una herramienta matemática que lo usamos para escribir cinemática, ¿ya? Y eso sería hasta ahora, chiquillos. Me da mucha lata que no hayan podido ver la guía. Es una duda. Y el 20. Ah, súper bien. El 20 tiene mucha relación con el de arriba, ¿ya? El 20, si se fijan, tiene relación con el de arriba y la aceleración en un intervalo t se define operacionalmente como el vector de cambio de velocidad ponderado por el escalar 1 sobre t, donde t es la duración del intervalo, que es un número real positivo y distinto de 0. ¿Sí? Entonces, al tiro no he revisado cómo le ha ido, porque lo iba a revisar mañana. Si quieren lo reviso al tiro, ¿ya? Como para que lo vean, ¿ya? Entonces, continuando, chiquillos. Es este vector 1 sobre t, donde t es eso. Y esto se llama ponderación por un escalar. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué le pasaba a este vector si yo lo multiplicaba por 3? ¿Qué le pasa a ese vector si yo lo multiplico por 3? ¿Alguien se acuerda? Se alargaba. Si yo lo multiplicaba por ejemplo, si ese vector lo multiplicaba, por ejemplo, por un tercio, ¿qué le pasaba a ese vector si lo multiplicaba por un tercio? Se encogía, ¿ya? Súper bien, se achicaba. Entonces, el vector delta B, ustedes ya lo saben, el vector delta B apunta hacia allá. ¿Qué es lo que le va a hacer dividir por t? ¿Lo va a achicar o lo va a agrandar? ¿Ya? Digamos que t es mayor que 1, para no complicarnos. Sí, y también dice, es un número real positivo y distinto de cero. Digo, y es positivo, así que es Entonces, un dato. lo achica, ¿sí? Lo achica. Entonces, es decir, ¿le pasa algo a la dirección del vector o al sentido del vector? No le pasa nada. Por lo tanto, la respuesta sigue siendo C, el vector sigue apuntando hacia donde mismo. ¿Y por qué es un dato súper importante el número real positivo? Porque ¿se acuerdan lo que le hacían por ejemplo, ¿se acuerdan lo que hacía los números negativos que le hacían a los vectores los números negativos? Los vectores les cambian el sentido. Entonces, en ese caso, cambia el sentido del vector. Entonces es súper importante que sea real positivo, porque si no, si el tiempo fuera negativo, podría invertirme el vector, ¿sí? Y la respuesta podría ser D. Pero como el tiempo es positivo, el vector simplemente se achica o se alarga, nada más, ¿ya? Eh, entonces la dirección se mantiene. La dirección y el sentido, cuando ustedes multiplican por un número positivo, simplemente se mantiene ambas. Se mantiene tanto la dirección como el sentido. Con los números negativos se mantiene la dirección, pero cambia el sentido. Eso. ¿Ya? Ya, perfecto. Y al tiro les veo cómo les fue en el ensayo. Disculpen que me estoy hablando. Y, a ver. Ups. Que no se ve mi pantalla, ¿cierto? No sé. Ya, mejor. Ya. Drive.
como para decirles, más o menos claro. O sea, igual ustedes, chiquillos, saben cuál fue su puntaje. El formulario les decía cuál era su puntaje, ¿no? Sí, ya. Ok, el promedio es mejor de lo que esperaba, ¿cierto? Me gusta. El promedio es 12 respuestas correctas, es decir, al menos saben, en promedio, el curso sabe más de la mitad de la materia de ondas. ¿Sí? Muy bien. Ya los felicito. Lo que tienen que aspirar es subir ese promedio, ¿ya? Tienen que estar más arriba de eso. No tienen que saber solo la mitad, tienen que saber el 100%. O al menos el 90% de la materia. ¿Ya? ¿Ya? ¿No lo puede mandar? ¿Cómo se llama? ¿No lo pueden contestar? Voy a ver si se puede hacer algo, ¿ya? Ya, perfecto. Le aviso. Ya lo voy a mandar por el Telegram y por... Lo voy a mandar por Telegram y por... ¿cómo se llama? Y por Classroom. Por Telegram y por Classroom voy a mandarlo de nuevo para que lo puedan contestar, ¿ya? Lo voy a hacer al tiro. ¿Ok? Voy a extender el plazo una semanita más. ¿O saben qué? Lo voy a dejar ahí para siempre, ¿ya? Lo voy a dejar ahí para siempre por si alguien quiere volver y verlo. ¿Ya? Lo voy a dejar para siempre. ¿Qué saco con cortarlo si por ejemplo, lo pueden querer, etcétera, ¿ya? Eso. Ya lo voy a dejar para siempre. ¿Ya? El Classroom es de todos los cursos de física. O sea, el Classroom lo tenemos dividido en 5 secciones. Ah, no, en 4. O sea, en 5 realmente. 4 son de los seleccionados y una de los no seleccionados. ¿Ya? Y yo subo todo. Todo lo subo a los 4 Classroom, a los 5 Classroom. ¿Ya? Y pueden meterse al que les corresponda según su apellido. Hay una lista donde están su apellido en los Classroom y se tienen que buscar. Y en el Instagram del Preu de física están las instrucciones y están los códigos para que se metan. ¿Ya? Eso. En los 5 subimos toda la información. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna otra duda? No, ya, perfecto. Ya, chiquillos, vamos a parar entonces y nos vamos despidiendo. ¿Ya? Adiós.